Buenas noches, queridos hermanos, hermanas en Cristo, todos aquellos que se conectan a esta hora los viernes a las 9 de la noche para recibir un poquito del mensaje de Cristo que pone en nuestro corazón, y es para que lo escuchemos todos. De ahí que voy a agradecer a cada uno, pues que si pueden ir compartiendo este programa, se los voy a agradecer de corazón. Recuerden que compartimos el programa, lo estamos compartiendo para todos aquellos que necesitan de la palabra de Dios, así como la necesitamos nosotros. Por eso les pido el favor, ¿verdad?, de poder compartir esa palabra y así poder llenar a más personas del mensaje de Dios, que al final de cuentas es lo que todos necesitamos día a día. Vamos a empezar con una oración para dar comienzo a este programa de hoy, viernes 15 de junio. Padre Santo, poderoso y maravilloso, en esta noche tan linda y tan hermosa que nos regalas, te pedimos con humildad que nos des la oportunidad de poder adorarte, alabarte y bendecirte, glorificar tu santo nombre, santificarte, mi Señor, sabiendo, mi Señor Jesús, que somos pecadores y que necesitamos que limpies nuestro corazón, porque queremos que tu palabra ingrese a cada uno de nosotros, mi Señor, en un corazón limpio, un espíritu dispuesto, Señor, a escuchar de lo bueno y maravilloso que tienes para nosotros. Por eso en esta noche te pido perdón por mis pecados, te pido perdón, Señor, por mi mal caminar, y con humildad reconozco que así lo he hecho esta semana. También te pido, Señor, que ensanches mi corazón y que una vez limpio, Señor, pueda entrar toda palabra tuya, Señor, a nuestras vidas, para así poder caminar en rectitud y en santidad, pidiéndote por todos aquellos que se conectan hoy, Señor, para que reciban de lo alto, Señor, del Espíritu Santo, la palabra, Señor, en sus corazones, y así puedan edificar en el cuerpo de Cristo. Amén y amén. Queridos hermanos, hoy vamos a tocar un tema bonito, interesante, que puede edificar mucho en nuestras vidas. Se llama Los caminos de los justos, y lo vamos a encontrar en la cita bíblica de Habacuc 2:4, que está en el Antiguo Testamento, casi en los últimos libros del Antiguo Testamento, y dice así Habacuc 2:4: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y en el versículo 5 dice: y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como en el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Padre, bendícenos con tu palabra, enséñanos qué quiere decir la palabra justos en nuestras vidas, cómo debemos ser para poder caminar justificados conforme a lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor Jesús, y para aquellos que siempre nos rodean, siempre nos acompañan, sea en las familias o sea en el trabajo, en nuestros estudios, donde estemos, Señor, necesitamos de tu palabra. Queridos hermanos, muchos antes de convertirnos, antes de recibir a Cristo, teníamos una vida en la cual sentíamos que estábamos bien, y ahí es donde empiezan a llenarse de vacío nuestros corazones. Y cuando digo que sentíamos que estábamos bien, me gusta siempre ponerme como ejemplo, porque son cosas que yo he vivido y que a la verdad no me enorgullecen lo más mínimo, porque fueron malos momentos y malos pensamientos que viví a través de mi vida. Si bien es cierto, en el pasado tuve una vida en que despilfarraba el dinero, en el que tenía un buen carro, una buena casa, siempre quise tener más, y el querer tener más empezó a ahogarme conforme pasaba el tiempo. ¿Y esto por qué? Porque como dice en el libro de Habacuc, ¿verdad?, nosotros teníamos aquello de que creíamos que nuestra alma era recta, entonces nos orgullecíamos por cómo vivíamos. Pero el tiempo nos fue demostrando que estábamos totalmente equivocados, porque siempre creímos que lo que nos ganábamos era por nuestro propio esfuerzo. Y aún en este mundo todavía hay muchos que creen eso, que se esfuerzan demasiado, que todos se lo merecen, y al creer en estas cosas ya empiezan a llenarse de soberbia estas personas. Igual nosotros hemos caído en esta tentación y nos hemos llenado de soberbia al creer que todo lo podemos hacer solos.
Y se nos ha olvidado que nosotros tenemos que pedir dirección a quien nos la tiene que dar, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto para no enorgullecernos, para saber que somos justos o injustos. Lo que necesitamos es descudriñar un poquito la palabra de Dios y empezar a darnos cuenta de qué es lo que debemos ir haciendo. Si nos vamos nosotros al libro de Habacuc, ¿verdad? Como dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, que es cuando nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos, eso es una alma que no es recta, dice, se enorgullece. ¿Por qué? Porque nos enorgullecemos de todo lo que hacemos, aunque sabemos y creemos que es de nuestra fuerza. O sea, que no hay nadie que nos ayudó, que ni siquiera Dios estuvo en ese camino. Sin embargo, siempre decimos gracias a Dios. Y no es porque queremos decirlo, sino porque ya es una costumbre el decir gracias a Dios. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Pero a qué se refiere entonces con justo? Porque si la misma palabra dice que no hay ni siquiera un solo justo. Yo les voy a decir a qué se refiere esta palabra. La palabra justo significa caminar conforme a la voluntad de Dios. Y caminar conforme a la voluntad de Dios significa que vamos a estar tratando de hacer todo aquello, lo que la palabra nos pida, para poder ir mejorando nuestra calidad de vida ya espiritual. Una vida que nos va a llevar a solventar un montón de problemas emocionales en los cuales hemos vivido, y que al final de cuentas los problemas emocionales son los que se han encargado de deteriorar nuestras propias vidas. Mas, si queremos caminar justificados por la palabra, debemos hacerlo por medio de la voluntad de Dios. Aquella fe que Él ha sembrado en nuestros corazones es la que nos va a llevar a estar ahí. Vamos a seguir hablando cómo alcanzamos la fe. Vamos a ir a Romanos 10:17. Y dice en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, lo que nos está diciendo es que debemos leer la palabra. Esa es la primera, por el oír. Y el oír es cuando nosotros nos congregamos en una iglesia. Es cuando nos congregamos a recibir la palabra y a que se nos aclare el mensaje de lo que estamos recibiendo. Pero muchos vagamente creemos que con lo que ya leímos en la palabra de Dios ya lo entendimos todo y con eso vamos a caminar. Y ahí es donde empezamos a enorgullecernos de lo que nosotros creemos que estamos haciendo correcto. Por eso debemos tener cuidado al creer que lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios, eso es lo correcto. Nada más lo que creemos nosotros, no importa lo que diga el que está al frente ahí, hablándonos de la palabra. Tenemos siempre que analizar la palabra conforme a la voluntad de Dios. Y una de las voluntades de Dios, que la dijo Jesucristo, bastantes veces congregados en las iglesias, para que todos como hermanos unánimes estén juntos. Entonces Dios sí nos llama a que nos congreguemos. Haciendo la voluntad de Dios empezamos a justificar nuestras vidas. A eso se refiere con justo. Empezamos a justificar nuestras vidas, a madurar en nuestro camino espiritual. Hay tres varones de los que hago una pequeña referencia para no irme a los capítulos y a los versículos directamente, que son catalogados como justos. Si usted busca en la Biblia, las concordancias, hay muchos justos, pero vamos a hablar de tres en específico que a mí en lo personal siempre me han llamado la atención. El primero es Noé. Noé era un hombre de fe. Le creyó a Jehová. Y este hombre, al ser de fe, tomó decisiones que le hicieron ir justificándose para la vida venidera de él y la de aquellos que lo rodeaban y creían y que tenían fe. ¿Por qué digo estas palabras? Porque a él todo el mundo le decía que era loco, que cómo era posible que se iba a inundar todo, que jamás iba a haber un diluvio, y al final se fue solo él con su familia. Así es el pueblo escogido de Dios. Él nos llama a todos a que revisemos la palabra de Dios, para que cuando se nos hable en la iglesia de la palabra de Dios, entendamos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, y así podamos justificar nuestro camino, no solamente para el hombre, más que todo para Dios, que es el que nos justifica. Pero a partir de esa palabra la gente va a entender qué es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, y ahí es donde nosotros debemos caminar.
Otro hombre que tuvo mucha fe fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista hablaba del pasado, de lo que los profetas decían. Él avisaba que iba a venir Jesucristo, el Mesías. Siempre lo creyó. Y la fe era tanta que hacía la voluntad, los bautizaba a todos aquellos que creían en el Mesías, a todos aquellos que creían que Dios les estaba llenando de aliento sus vidas. Juan era Elías. Por eso los judíos no han creído en que ya vino el Mesías. Pero el mismo Jesucristo lo dice en su palabra, que Juan era Elías. ¿Cómo es posible que ya vino y no lo han visto? Así estamos nosotros. Ya vino Jesucristo y muchos todavía no creen. Muchos todavía creen que falta la primera venida. Y ahí es donde debemos cuidarnos. Por eso es que es necesario siempre estar leyendo la palabra de Dios. Y un hombre muy importante era Cornelio el centurión. Era un varón justo y temeroso de Dios. Y tenía un buen testimonio en toda la nación de los judíos. Esto usted lo consigue en Hechos 10:22. Y en Hechos 10:2 decía, era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Otro hombre de fe. Si vemos, estos tres son hombres de fe. Así nosotros, si tenemos la fe inculcada en nuestros corazones, porque así debería ser, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, es la única manera en que podemos empezar a creer en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Nosotros vemos algo que tenían en común estos tres hombres. Por eso eran justos, porque todos caminaban por fe. Y la fe es la certeza y la convicción de ver aquello que no está latente, aquello que usted cree que se va a producir en su vida, un cambio en su corazón, un cambio en su vida. Dejar un montón de caminos en los cuales Dios nos dice, toma tu cruz. Esa cruz es todo aquello que a usted le gusta, que sabe que no está bien, y no lo vas a hacer más. A eso nos llama Cristo, a que cambiemos esa forma de actuar. Debemos entender que para estos hombres justos, a los que hace referencia a la palabra, se refiere a hombres que caminaban bajo obediencia, hombres que escudriñaban la palabra y oraban y ponían en práctica lo que Dios les mandaba. En Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vea cómo la palabra misma nos habla a través de Romanos, según Pablo, donde dice, porque no son los oidores de la ley, los oidores de la palabra. Porque oír la palabra todos la podemos escuchar. Y todos podemos aprenderla de memoria y decir, esto dice la palabra. Pero vea cómo es que somos justificados ante Dios. Dice, los que son hacedores de la palabra de Dios, estos serán justificados. Ser hacedor de la palabra tiene una gran responsabilidad, y probablemente por eso muchos se hacen a un lado de las iglesias, porque no quieren dejar todo aquel mundo en el que viven, un mundo en el que muchas veces caemos y no nos podemos levantar, si no es porque está la misericordia de Dios a nuestro lado. Para justificar nuestros caminos debemos ser hacedores de la palabra, pero ser hacedores de la palabra con un corazón genuino, con un corazón lleno de amor, con un corazón dispuesto a caminar en rectitud, un corazón dispuesto a ser santificado por medio de todo aquello que Dios nos pone para que caminemos ahí a la paz. ¿Qué pasará con los justos? Los justos van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué lo van a heredar? Porque están justificando su vida a través de la voluntad de Dios. Todos estos llegarán a recibir de lo que el Padre tiene para cada uno. ¿Seremos justos? ¿Seguiremos en lo mismo? ¿Quiénes son los injustos? Los que desobedecen la palabra de Dios. Primera de Corintios 6 nos habla de lo que pasará con los injustos. Para eso vamos a ir a 1 Corintios en el capítulo 6,
versículos 9 y 10. Y dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y es que cuando uno escucha esta palabra, y uno que ha pasado por muchas de estas circunstancias, se ha dado cuenta que tenía que haber un verdadero cambio en nuestras vidas. Porque aquí claro está, por medio de la palabra de Dios, donde dice quienes no heredarán el reino de los cielos. Y en lo personal, me he preocupado por seguir adelante en lo que Dios tiene para mi vida. Pero yo sé que usted también. Yo sé que usted que está escuchando la palabra de Dios hoy, quieres hacer un cambio en tu vida. Porque Dios a todos nos da la oportunidad todos los días en la mañana de que cambiemos nuestra forma de actuar. Dios todos los días en la mañana nos dice qué debemos hacer. Y lo primero que debemos hacer es orar. Para poder ponernos en sus manos, para que Él sea quien nos guíe. Porque es la única manera en que nosotros vamos a poder justificar nuestro camino. Es la única manera en que Dios nos va a justificar si hacemos conforme a su voluntad. Pero ¿cómo sabemos que somos justos? Vamos a ir a Proverbios 11:23, que dice: el deseo de los justos es solamente el bien. Solamente el bien. Mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hagamos el bien. Hagamos el bien a nuestro hermano. No importa si usted estaba bravo con él, si estaba enojado, si tenía algún problema. Vaya, pídale perdón. Y comience a hacer las cosas bien. Con él y con los demás. Estamos tan acostumbrados a que ya vemos como con indiferencia a nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, que tal vez por muchos años fueron nuestros amigos, pero que por una palabra que mal dijimos, se convirtió en una enemistad para el resto de nuestros tiempos. Porque como no estamos acostumbrados a perdonar, sino a que nos perdonen, estamos acostumbrados a decir: hasta que me perdone yo lo perdono, y si no me perdona no lo perdono. Y se me olvida que la palabra de Dios me habla que debo hacer su voluntad y que debo hacer el bien, si es que quiero justificar mi santidad, si es que quiero pertenecer al reino de los cielos. Porque si no, no lo voy a heredar yo tampoco. Debo hacer conforme a lo que la voluntad de Dios tiene para mi vida. Hacer el bien, queda claro que es un camino en el cual seremos justificados. Por eso lo dice en Proverbios 11:23. El deseo de los justos es solamente hacer el bien. En Proverbios 12:5, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos son engaño. Los justos practican la rectitud en sus pensamientos, no se dejan doblar por el mundo. Proverbios 12:7 dice: Dios trastornará a los impíos y no serán más. Quedan desechados, pero la casa de los justos permanecerá firme. Sigue Cristo hablándonos a través de la palabra y diciéndonos lo que nosotros vamos a hacer. Aquí es Jehová el que habla directamente. En Proverbios 12:7. Dios trastornará a los impíos y no serán más. Cuando dice no serán más, es que ya van a quedar destituidos del reino de los cielos. Yo no sé si usted está creyendo en lo que la palabra de Dios dice, o si sigue creyendo en lo que el mundo le trae a su corazón. Pero yo creo que es claro que si la palabra de Dios nosotros no la tenemos en nuestro corazón, nosotros no somos nada. Cristo es el que habita en nuestros corazones. El Evangelio es Cristo. Él es nuestro Salvador. Para eso se hizo el Evangelio. Para nuestra salvación. Proverbios 12:7 dice entonces: pero la casa de los justos permanecerá firme. ¿Pero cuál es la casa de los justos? Aquella que es el bien. Aquella que camina en rectitud. Aquella que camina en obediencia. Aquella que busca de Cristo.
viendo a los demás. Porque nosotros no podemos ver a las personas e ignorarlas. Porque muchos de ellos son cristianos. Cristianos de verdad que han recibido a Cristo en su corazón y han decidido caminar bien. Pero seguimos juzgándolos. Y entonces, ¿cómo vamos a justificar nuestras vidas si estamos juzgando a los hermanos de nuestro alrededor? Les vemos sus defectos, pero no vemos si se están preocupando por orar en las mañanas. No vemos si ellos están luchando contra alguna potestad, contra algún principado. No nos fijamos en eso. Nos fijamos en que hizo algo malo y ya eso entierra a esa persona para el resto de su vida. Por lo menos en nuestros corazones ya están enterrados. Ya se merecen el infierno. Ya no se merecen estar en los pasos de Cristo. Porque nosotros estamos tan mal acostumbrados a que pareciera que fue que lo que nos enseñaron es a juzgar a los demás. Donde más bien nosotros, cuando vemos una mala actitud de un hermano, lo que tenemos que hacer es ir y buscarlo. Y hablar con él. De lo que significa para Cristo. De que cada vez que utiliza una mala palabra, una mala acción, así como lo hacemos nosotros, porque todos estamos propensos a esto. Aquí yo no vengo a jugar de que soy el más santo. No, yo también peco. Y le agradezco a mis autoridades y a mis hermanos en la iglesia, así como en mi familia y a los que me han rodeado siempre, que me estén llamando la atención continuamente cuando cometo un error. Claro, yo también me enojo como se enoja cualquiera de ustedes. Y peco como peca cualquiera de ustedes, porque todos somos pecadores. Pero si somos pecadores, procuremos no practicarlo, para que esto no nos afecte a la hora de la entrada al reino de los cielos. Yo en lo personal quiero heredar el reino de los cielos. Yo no sé si usted quiere heredarlo, pero estamos llamados a heredar el reino de los cielos. Todo lo que suceda en nuestro alrededor, traído por el mal, no nos dañará. Somos firmes y permaneceremos como tales, porque Jesucristo con su mano nos sostendrá. Así nos sostiene Él todos los días de nuestra vida. A los que estamos en sus caminos, a los que buscamos de sus caminos. Y para ir terminando, en el Salmo 145:20 dice: Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Y es que esta palabra, impíos, lo que quiere decir es que todos aquellos que no quieren salir del mundo, que quieren seguir en sus caprichitos, van a ser destruidos. Y si yo estoy cometiendo alguna de estas cosas, voy a ser destruido con todos los impíos. Pero Dios a eso no me llama. Me llama a salir de ese camino. Ah, sí, pero Dios dio el derecho al albedrío. Ah, sí, qué bonito, qué importante. Usted escoja su camino. Pero mucho ojo. Porque Él nos dice también en su palabra que escojamos el camino del bien. Él nos dice que no nos hagamos hacia un lado, que sigamos aunque cueste. Que nos agarremos de su mano, que no lo soltemos. Que podamos decir como dijo Pablo en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que cuando uno dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque ya ha pasado por momentos de dificultad. Y ahora lo que queremos es hacer el bien. Habrán tropiezos en nuestro camino, como en cualquier día de nuestra vida habrán tropiezos. Pero mientras Dios nos dé permiso de despertarnos, podemos hacer un cambio en nuestras vidas, en el cual podamos ser justificados ante Dios, para que cuando Él decida heredar el reino de los cielos, nos toque nuestra parte y podamos estar conformes a lo que la voluntad de Dios ha querido para nuestras vidas. Si somos justos, si somos obedientes a su palabra, nace en cada uno de nosotros el amor por el prójimo. Ese amor nace, que es necesario para amar al Padre Santo. La manera más fácil de justificarnos ante Dios es por medio del amor hacia los demás. Y amar a los demás no es escoger a quién voy a amar. Es amar a los buenos y amar a los malos. Porque cuando usted demuestra amor, esa persona te vuelve a ver.
Cuando haces el bien al malo, aunque diga que no le importa, le come la envidia, pero esa envidia que le va a decir, usted está portándose mal, tiene que hacer las cosas bien, vea cómo se llevan los hermanos, vea cómo él con todo el mundo se lleva bien, y me refiero a usted, a cada uno de ustedes que escucha el mensaje, que cada vez que saluden, que cada vez que traten de hacerle el bien a un hermano o a una hermana necesitada, a cualquier persona que necesite, si usted pone su corazón, pone su amor y les hace el bien, ya están siendo justificados. Sean buenos o sean malos, debemos hacer lo que la palabra de Dios nos pide para que seamos justificados por Dios y no por los hombres, que al final el que nos va a llevar al reino de los cielos es el Padre Santo. Y recuerden que aquí está el reino de los cielos, que aquí está porque Cristo ya bajó. Y lo que viene es cómo nos va moldeando Cristo, cómo nos va moldeando con su palabra, cómo nos moldeamos nosotros al ser obedientes y empezar a recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Padre Santo, te pido en esta noche por todos aquellos que hoy han recibido de tu palabra, que han querido cambiar en sus vidas, en sus corazones, y que han querido llevar este mensaje a sus hogares. Porque sé, mi Señor Jesús, que muchos están trabajando a esta hora, otros trabajarán más tarde, pero mañana, Señor Jesús, todos van a querer hacer el bien, porque lo hacemos para ti, mi Señor Jesús, porque necesitamos amarte, mi Señor Jesús, y para amarte también entendemos que debemos amar primero al prójimo, y sabemos que el prójimo es todo lo que nos rodea, todo aquello que tenemos al frente. Pensar bien, Señor, analizar lo que decimos, lo que hacemos y no juzgar. Y no ser practicadores del pecado nos llevará hacia ti, mi Señor Jesús, para poder heredar el reino de los cielos. Gracias, Padre Santo, por esta noche. Te pido por los hermanos de Nicaragua, por los hermanos de Venezuela y por de Guatemala, que al día de hoy están sufriendo mucho. Te pido, Señor, para que a cada hermano, a cada hermana de estos pueblos, tú los toques con tu mano, Señor Jesús, y ellos se den cuenta que solo pidiéndote a ti podrán salir adelante. Que la guerra no es lo que nos llama, Señor Jesús, sino al amor. Y mientras nos ames al amor, mientras nos llames a hacer el bien, Señor Jesús, eso es lo que te pido, que le des sabiduría a estos pueblos, para que entiendan que la nación es muy grande, pero que el pueblo escogido de Dios es pequeño, y que son ellos, los del pueblo escogido de Dios, los que tienen que empezar a hablar con amor y a buscar el bien entre sí en cada pueblo de Nicaragua, de Venezuela y de Guatemala. Te pido por los enfermos, por los niños, Señor, aquellos que están solos, por aquellos que están necesitando de tu mano. Te pido por aquellos que no tienen alimentos, Señor, para que mañana sus alacenas amanezcan llenas, Señor. Para que mañana tú les des todo lo que necesitan. Y si hoy hace falta cobija, Señor, que lleguen a sus manos. Si hace falta cama, todo lo que haga falta hoy, Señor, que lleguen a sus manos. Bajo la bendición tuya, mi Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Que pasen una excelente noche. Muchas gracias, de verdad, por haberse conectado al programa. Esperamos en Cristo que sea una semana de muchas bendiciones. Que disfruten de este fin de semana. Y nos vemos la próxima semana a las 9 de la noche. Aquí por este programa, Caminando en Rectitud y Santidad. Buenas noches.